Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a esta charla semanal de los temas que estamos desarrollando en la doctrina espírita, ¿no? Y el día de hoy, pues quería recordarles un poco lo que nos mandó Anacé el día de ayer, ¿no? 18 de abril. Fue una fecha muy importante, recordando pues el 165 aniversario, ¿no? Del lanzamiento de la primera obra en la doctrina espírita, que es el libro de los espíritus, que fue publicada pues en el año 1857. Es una fecha muy importante porque a partir de aquí pues nace toda la información, nace esta doctrina con toda la información que nos viene trayendo el codificador, ¿no? Que tiene codificado, que lo pudimos ver en las charlas anteriores, justamente trayéndonos toda la información y revelándonos pues toda esta doctrina maravillosa para entender lo que significa pues el mundo de los espíritus, el mundo espírita, las comunicaciones, las manifestaciones y todo lo que nos lleva a tener pues un orden moral para nuestro comportamiento y lo que estamos buscando. Entonces, el día de ayer pues recordamos este aniversario del lanzamiento de este primer libro de la doctrina espírita, decodificado por Allan Kardec, ¿no? Entonces es muy importante recordarlo. Y justamente, ¿no? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es, como lo vemos ahí, son elementos generales del universo, ¿no? Que viene a ser el segundo capítulo de este libro, del libro de los espíritus. Ya en las charlas anteriores que vimos conmigo, vimos el capítulo uno que trataba de Dios, ¿no? Que es Dios y que es causa primera de todas las cosas. Lo vimos en la charla anterior, pero que les presenté. Y anteriormente vimos el tema de qué es el espiritismo, ¿no? Basándonos justamente en lo que nos menciona este libro, el libro de los espíritus. Entonces es muy importante recordarlo, este aniversario, y iniciamos pues el tema del día de hoy. Elementos generales del universo. El capítulo 2 de ¿no? Este libro nos habla acerca de cuáles son los elementos generales del universo, cómo es que se generó, ¿no? O qué es lo que conforma, ¿no? Cuáles son los elementos que conforman el universo. Y hablamos plenamente, pues, ¿no? De lo que es la materia y lo que es el espíritu, ¿no? Entonces es básicamente lo que se centra en este capítulo en los justamente temas que vamos a ir viendo. Entonces, quiero compartirles ese tema, es algo que yo he estado desarrollando, he estado leyendo y pues lo que he podido entender de este capítulo quisiera transmitirlos para poder tener, pues, aclarar un poco más sobre estos conceptos y ir comprendiendo lo que nos trae la doctrina espírita acerca de todo lo que es el mundo de los espíritus, cómo se relaciona con nosotros, con el mundo material y las interacciones que se tienen en cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, como sabemos, el libro se trata, ¿no? Se desarrolló, se publicó en base a preguntas y respuestas, ¿no? Que el codificador decía, y las respuestas pues nos viene dada por los espíritus superiores, que nos explican muchas cosas que en la fecha, ¿no? Y hasta la actualidad, algunas cosas que todavía no se comprenden bien. Bien, y es lo que el estudio de esta doctrina nos trae, pues justamente este entendimiento. Bien, y una de las primeras preguntas de este capítulo es, ¿no? Si es que es posible que se le dé al hombre conocer el principio de las cosas, de cómo se generó, cómo es que se creó todo el universo, todo lo que conocemos actualmente y aún lo que no conocemos, ¿no? Como parte de lo que conforma, los elementos que conforman el universo. Y lo que nos responden los espíritus es que aún no, ¿no? Dios no permite que se le revele todo al hombre en la tierra todavía, ¿no? ¿Y por qué no es que no se le permite? Es porque justamente todavía no estamos en la capacidad de entender muchas de las cosas que suceden en el universo. ¿Sí? Es básicamente la razón, ¿no? Entonces, lo que conocemos actualmente, lo que la humanidad conoce sobre la Tierra, sobre el comportamiento de lo que es la materia, del universo, de lo que hemos venido descubriendo a través de los años con el desarrollo de la ciencia, es básicamente lo que se nos permite conocer hasta la actualidad, pero no, Dios no nos permite tener pleno conocimiento de lo que sucede en todo el universo, ni tampoco de cómo fue el principio de todas las cosas, ¿no? Lo que nos dicen a través de la ciencia son solamente algunas suposiciones o teorías, pero que no nos confirman algo todavía, ¿no? Entonces, y justamente la segunda pregunta relacionada a esto es si
es posible que algún día el hombre pueda encontrar, penetrar en este misterio de las cosas ocultas o lo que aún no conocemos. Y justamente la respuesta que nos traen es que poco a poco ese velo, lo que no conocemos, se va a ir revelando, ¿no? Se va a ir revelando a medida que nosotros como seres humanos, como personas encarnadas, pues vayamos purificando nuestro espíritu, nuestra alma. No obstante, para comprender ciertas cosas se necesita facultades que aún el hombre, ¿no? La humanidad no la posee, ¿no? Entonces, es por eso que todavía existen muchas cosas ocultas con respecto al universo, a la formación, a las relaciones que existen entre los fenómenos que pueden ocurrir en el universo en sí, ¿no? Entonces, eso es básicamente con respecto a este primer tema sobre el conocimiento del principio de las cosas, ¿no? Entonces, es lo que nos menciona, nos trae el libro de los espíritus. Bien, y otra de las preguntas con respecto al conocimiento de cómo se formó el principio de las cosas es si es que el hombre en algún momento o por medio, utilizando las herramientas que conocemos, por medio de la ciencia, las investigaciones, podemos ir encontrando, penetrar en estos secretos de la naturaleza. Y sí, ¿no? La ciencia en realidad es parte de las herramientas que tenemos como seres humanos, que nos ha servido de mucho para analizar, para poder descubrir muchas cosas y entender muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces la ciencia nos ha sido dada por Dios de acuerdo a nuestro adelanto, ¿no? En todas las cosas, pero no podemos sobrepasar los límites que Dios nos ha fijado. Es por eso que pues el avance científico en la humanidad ha sido muy, ¿no? Adelantado en los últimos años en comparación a siglos pasados, pero esto de acuerdo está fijado a los límites que Dios nos pone y hasta a dónde podemos descubrir según nuestro adelantamiento moral, ¿no? Básicamente se basa en todo eso, ¿no? Y según al entendimiento que podamos tener justamente sobre cada descubrimiento que se puede dar, ¿no? Entonces, cuanto más es dado al hombre para aprender los conocimientos, ¿no? Las herramientas científicas para poder encontrar o ir penetrando más en estos misterios, tanto mayor puede ser nuestra admiración por el poder y la sabiduría del Creador. Entonces vamos descubriendo cosas nuevas y nos vamos dando cuenta que existe algo, ¿no? Como lo vimos en el capítulo anterior, en la charla anterior que tuvimos sobre la creación, sobre Dios, que es la causa primera de todas las cosas. Entonces existen mucho más evidencias, se van descubriendo más evidencias acerca del creador, de la sabiduría y de qué es lo que podemos encontrar. Bien, entonces es básicamente lo que nos da a conocer con respecto a cómo podemos utilizar la ciencia para ir descubriendo los fenómenos, para ir entendiendo lo que ocurre en el universo, en la naturaleza, pero siempre hasta un límite, ¿no? Y que ese límite nos lo está fijando Dios de acuerdo a nuestro adelantamiento moral, a nuestro entendimiento, principalmente. Y otra de las preguntas, ya un poco saliendo del tema de la ciencia, es si es que es posible, ¿no? Fuera de las investigaciones científicas, que el hombre pueda recibir comunicaciones de un orden más elevado sobre, ¿no? Sobre lo que escapa a nuestro entendimiento, ¿no? O a nuestro testimonio de nuestros sentidos, ¿no? Y la respuesta que nos dan los espíritus es que sí, ¿no? Es posible, si es que Dios lo juzga útil poder revelarnos a nosotros los encarnados, al hombre, lo que la ciencia no llega a conocer todavía, ¿no? Entonces se nos puede dar esa comunicación y podemos recibir esa información. Entonces, por medio de estas comunicaciones, ¿no? De un orden más elevado, superiores, ¿no? De espíritus superiores, nos puede llegar conocimiento, ¿no? Con ciertos límites, obviamente, ¿no? Como hemos mencionado, dentro de nuestro entendimiento y de nuestro desarrollo moral. ¿No? Y ese tipo de información que nos puede llevar puede ser conocimiento de nuestro pasado o de nuestro destino, de nuestro futuro también, ¿no? Pero vemos que esto no ocurre comúnmente, ¿no? ¿Por qué no ocurre este tipo de comunicaciones muy frecuentemente o no es muy común verlo? Es porque tenemos límites todavía y el hombre no está preparado en muchas cosas para poder entender, ¿no? Este tipo de información. Y aquí nos habla un poco acerca de que estas comunicaciones pues se dan a través de los medios, ¿no? De las comunicaciones mediúnicas, que ya lo habíamos mencionado en la clase, ¿no? En la charla anterior del capítulo 1 también. Bien.
Entramos ahora al siguiente tema que nos habla este capítulo, que es el espíritu y la materia, ¿no? Entonces, se pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es el espíritu? ¿Qué cosa es la materia? ¿Qué relación existen entre ellas? ¿Qué propiedades puede haber entre ellas? Eso es lo que nos explica un poco este capítulo. Y la primera pregunta de este tema es que preguntan si la materia es eterna como Dios o ha sido creada por Él en algún momento, ¿no? Entonces, y la respuesta es que no se nos da algo muy específico, ¿no? Y dice, solo Dios lo sabe, ¿no? Entonces no tenemos pleno conocimiento aún si la materia ha existido siempre, como, ¿no? Y es eterna como Dios, o si ha sido creada con Él. Pero nos dan una aclaración ahí. No obstante, hay una cosa que nuestra razón debe comprender, ¿no? Y es que Dios es un modelo de amor y calidad, jamás ha estado inactivo, ¿no? Y por más lejano que pudiera representarnos el comienzo de su acción o cuando inició a tomar su acción, entonces, no podemos concebir un segundo en que haya estado quieto, ¿no? En que haya tenido seguridad o que no haya creado nada. Entonces, Dios siempre está en movimiento, en acción, en creación y siempre está viendo. Entonces, nos da implícitamente a conocer que la materia en general, en algún momento determinado sí puede haber sido creada por Dios, ¿no? Entonces, justamente no lo tenemos el conocimiento pleno, no sabemos en qué momento, ¿no? No lo podemos imaginar siquiera porque no está dentro de nuestro entendimiento, pero nos da una referencia de este tipo. Bien, entonces por lo general se define la materia como lo que tiene una extensión a lo que puede causar una impresión en nuestros sentidos normalmente, ¿no? O lo impenetrable. Entonces, la pregunta es si es que estas definiciones de materia que nosotros le damos son exactas y desde el punto de vista que tenemos nosotros los encarnados, sí son exactas, ¿no? Porque nosotros conocemos y llamamos a materia a todo lo que nuestros sentidos pueden percibir, ya sea sólido, líquido, gaseoso, lo podemos percibir como olores, entonces, y a eso le llamamos materia. Entonces, desde nuestro punto de vista o de lo que conocemos o de nuestro entendimiento, esta definición sí puede ser exacta. Pero nos habla también a que la materia también puede existir en estados que para nosotros es desconocido todavía, ¿no? Como por ejemplo puede ser una tan etérea o sutil que no causa ninguna impresión en nuestros sentidos, o sea, no puede ser captada por nuestros sentidos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta. Entonces, y aquí nos habla un poco de que la materia puede tener un principio primitivo, ¿no? Lo que conocemos nosotros como materia y lo que nuestros sentidos pueden captar está básicamente en referencia a lo que nosotros conocemos. Pero existe un estado de materia aún desconocido por nosotros y que no puede ser captada por nuestro sentido. Eso es básicamente lo que nos trae esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué definición podemos darle a lo que es materia, ¿no? Viendo todos estos conceptos o estas referencias, la respuesta que nos da la espiritualidad es que la materia es principalmente el lazo que encadena al espíritu, ¿no? Es un instrumento del que el espíritu se va a servir y sobre el cual, ¿no? Al mismo tiempo ejerce una acción. Entonces, desde el punto de vista del espiritismo, de la espiritualidad, a la materia principalmente es el lazo o el que necesita el espíritu para poder servirse de él, ¿no? Y ejercer una acción sobre esta materia, ¿no? Principalmente. Entonces, eso es básicamente lo que se define o cómo se define a la materia según o desde el punto de vista del espiritismo. Bien. ¿Y qué es el espíritu, no? Y el espíritu básico principalmente es el principio inteligente del universo. Vimos que en el capítulo primero del libro nos hablan acerca de Dios, que es causa primera de todas las cosas que existen, ¿no? En el tema del espiritismo existe justamente un mundo espiritual, ¿no? Que es creación también de Dios, pero que justamente tiene como característica, pues, un principio de inteligencia, ¿no? Que está, o que caracteriza al espíritu principalmente. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que nos explica la espiritualidad acerca de lo que es el espíritu. Bien, entonces, ¿y cuál es la naturaleza íntima? Y no es muy fácil analizar el espíritu con nuestro lenguaje, ¿no? Nosotros como encarnados aún tenemos limitaciones. El ser humano tiene limitaciones en cuanto a entender completamente el mundo espiritual, bien, y analizarlo plenamente. Entonces, no tenemos esa capacidad de entendimiento todavía por nuestro desarrollo, que tanto moral, espiritual, ¿no? Y dentro de nuestra inteligencia. Entonces,
y estamos en ese camino de desarrollo y es por eso pues que nos dan, o el conocimiento que tenemos es todavía limitado. Entonces, para nosotros, ¿no? Principalmente el espíritu, a veces como mucha gente no cree o, no, o es nada, ¿no? Lo consideran como que no existe o no es nada, porque no lo pueden percibir o no lo pueden entender, ¿bien? Porque el espíritu no es una cosa palpable principalmente. Entonces, pero para los que conocemos, ¿no? Y para los espíritus en general, ¿no? Para el mundo espiritual, sí, ¿no? El espíritu es algo creado, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Entonces, y acá nos aclaran que cuando nosotros decimos que algo es nada, o sea, la nada no existe, ¿no? Siempre hay una relación de materia o espíritu dentro del universo. Entonces, eso es lo que nos trae como entendimiento a este punto. Entonces, la pregunta dice, ¿no? En base a esto, si el espíritu es sinónimo de inteligencia, y la respuesta es que no, ¿no? La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, no es que sean lo mismo, ¿no? Pero ambos muchas veces se confunden con un principio común, de modo que para nosotros los encargados muchas veces lo consideramos como lo mismo, ¿no? Y así como que lo vimos en el primer capítulo también, Dios lo define como que es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, asumimos o entendemos que Dios es un ser espiritual también, ¿no? Entonces, y que tiene de atributo una inteligencia superior, suprema, que no se compara con nadie. Entonces, algo similar es un espíritu, es una creación de Dios semejante a él en base, ¿no? Y que tiene también una propiedad de una inteligencia, ¿no? Una inteligencia eh, que es innata del espíritu. Bien, entonces, como mencionamos, eso lo que tenemos un poco acceso a la información, a la doctrina espírita, podemos entender esto porque se nos da esta información. Muchas personas no lo tienen, no lo conocen, no lo entienden y a veces muchos de los seres humanos pues no creen o no, o como no tienen ese acceso a esa información, no pueden creer, no creen que los espíritus existan, muchas veces, ¿no? O que el mundo espiritual exista y para ellos muchas veces es nada, ¿no? Entonces, hay algunas personas que lo consideran así, pero eso no es totalmente cierto. Bien, entonces, entre el espíritu y la materia, dice, ¿no? Entonces, el espíritu es independiente de la materia, se pregunta, o es más que una propiedad de ella, como los colores son propiedades de la luz o el sonido propiedad del aire. Entonces, aquí la pregunta es que si el espíritu o la materia podría llegar a ser una propiedad del espíritu, ¿no? O es independiente totalmente. Y la respuesta es que sí, no son totalmente distintos, ¿no? Vimos que la definición es la materia debería ser algo que utiliza el espíritu. Entonces, no es lo mismo un espíritu y la materia, ¿no? O el espíritu y la materia son distintos, pero se necesita de la unión de ambos para transmitirle inteligencia a la materia. La materia por sí sola no tiene inteligencia. ¿Sí? La inteligencia es propiedad del espíritu, se puede decir es particularidad del espíritu, ¿no? Entonces, para que esa inteligencia se transmita a la materia, es necesario que haya una unión entre el espíritu y la materia. Y esa unión se da a través de un lazo universal o de un fluido universal que es, ¿no? O el periespíritu, precisamente como lo mostramos ahí en la imagen. Entonces se requiere que haya unión de ambos para poder transmitirle la inteligencia, que es propiedad del espíritu, hacia la materia. Entonces son distintos totalmente. Bien, entonces esa unión es necesaria también para la manifestación del espíritu. Entonces, para nosotros sí es necesaria porque no estamos organizados para poder entender o percibir a un espíritu sin materia. Nosotros conocemos y entendemos al espíritu encarnado, ¿no? Como nosotros, ya con la unión, ¿no? La unión entre la materia y el espíritu a través del alma, ¿no? Y el perispíritu ya conforman, pues, o nos definimos como espíritus encarnados, que somos todos nosotros. Entonces, y nuestros sentidos, nuestro entendimiento, hasta donde está llegando, pues puede percibir muy fácilmente, ¿no? Al espíritu con la materia y entonces es necesaria muchas veces para que se manifieste el espíritu que tenga un cuerpo, ¿no? Que esté encarnado. Entonces, eso lo entendemos, pero nuestros sentidos no están hechos para eso, justamente para poder percibir. Muchas personas no pueden entender que exista un espíritu independiente de la materia, ¿no? Como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, se puede concebir al espíritu sin la materia, ¿no? Y la materia sin el espíritu,
Y sin duda que sí, ¿no? La respuesta es sí, por medio del pensamiento también podemos percibir justamente o concebir la presencia de los espíritus, ¿no? Muchas veces. Y aquí ya nos estamos refiriendo justamente a la capacidad de poder captar la comunicación del mundo espiritual, ¿no? Y eso lo hacemos a través de los medios. Todas las personas pues tienen esa capacidad, muchas, algunas personas más desarrolladas que otras, y algunas personas pues que casi no lo perciben. Entonces, es por eso que se dice que a veces no podemos entender la presencia de los espíritus. Pero para aquellas personas que tienen esta capacidad o esta facultad de poder concebir o percibir, pues a través de su pensamiento es que se da la manifestación y la conexión espiritual, ¿no? Con algún otro espíritu o con el mundo espiritual. Y esa capacidad se le llama, se le denomina mediunidad, ¿no? La mediunidad, pues que podemos ejercer cuando captamos la manifestación del mundo espiritual. Bien, entonces esto, y sí, podemos captar pues la manifestación de espíritus y que no tienen ¿no? Cuerpo material o no están ligados a una materia. Pues habría de este modo dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu. Entonces la pregunta es que de todo lo que hemos analizado o todo lo que nos ha hablado, ¿no? Los conceptos que hemos visto en estas preguntas de este capítulo, si en el origen, ¿no? del universo solo existirían dos elementos generales, ¿no? Uno sería la materia y el otro sería el espíritu. Y la respuesta que nos da la espiritualidad es que sí, ¿no? Y por encima de todo, tanto de materia y espíritu, está Dios, ¿no? Entonces él cree que es el creador, ¿no? Y la causa o padre primera de todas las cosas, ¿no? Entonces, Dios, el espíritu y la materia serían el principio de todo lo que existe, ¿no? Y sería pues una Trinidad universal. Entonces, eso es básicamente la conclusión que podemos sacar pues a través de cómo se origina, ¿no? O lo cuáles son los elementos básicos o fundamentales del universo, en este caso, ¿no? Dios como creador, el espíritu, ¿no? O los espíritus, que el mundo espiritual, y la materia para que exista ese desarrollo o esa evolución espiritual, ¿no? Tres elementos, dos elementos, se podría decir generales y básicos, ¿no? Entonces, pero también nos hablan de una aclaración, ¿no? Entonces, no obstante, dice, al elemento material es preciso añadirle también el fluido universal, ¿no? Que desempeña un papel intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha. Entonces, no solamente existe, ¿no? Para que pueda existir esa relación entre el espíritu y la materia, tiene que haber un espacio, un fluido en el cual existe esa comunicación, y a ese fluido se le denomina el fluido universal, ¿no? Entonces, es que puede ser pues demasiado densa para que el espíritu pueda ejercer una acción sobre ella, pero también nos menciona que desde cierto punto de vista se le puede clasificar como un elemento material también, ¿no? Porque es fluido, ¿no? Y aquí es lo que mencionábamos, es una parte de un elemento material que todavía no es perceptible a nuestros sentidos, ¿no? Como seres encarnados. Es por eso que mencionaron anteriormente, la materia como lo conocemos es todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, sí, afecta. Pero a la vez existe materia en un estado en que no es perceptible de nuestros sentidos. Y justamente a eso le denominan también el fluido universal, ¿no? Y eso se distingue pues por algunas propiedades especiales, ¿no? Si fuese materia de modo positivo, no habría razón para que el espíritu no lo fuera también. Entonces, está colocado entre el espíritu y la materia. Entonces es un fluido, ¿no? Es fluido como la materia, pero que no es como totalmente con las propiedades físicas que lo conocemos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos establece, ¿no? Y es parte de un estado primitivo, se podría decir, de la materia. Entonces, ese fluido sería el que designamos con el nombre de electricidad, pregunta, ¿no? Entonces, sabemos que la electricidad es un conjunto, pues, a nivel de átomos de electrones, el movimiento de los electrones que generan esa energía, ¿no? Y dice que, ¿no? La respuesta es que hemos dicho que es susceptible de innumerables combinaciones. Entonces, tanto la materia puede ser susceptible a diferentes combinaciones, a diferentes cambios que pueden darse,
¿no? Y este fluido eléctrico, lo que llamamos el movimiento, o fluido magnético, lo que muchas veces se conoce como el magnetismo, ¿no? De las cosas, son modificaciones del fluido universal, que también es parte, ¿no? De alguna propiedad de la materia, que solo es, para hablar con propiedad, ¿no? Una materia más perfecta, más sutil, que se puede considerar independiente. Entonces, son diferentes modificaciones que se dan para que podamos percibirlo o estudiarlo, o para que puedan ser útiles en cierta medida a las personas, al hombre o al encarnado. Pero son, como mencionamos, modificaciones, ¿no? Lo que es el fluido universal no está todavía, o no es, no tenemos la capacidad de poder entenderlo completamente o evaluar sus propiedades, ¿no? Entonces, puesto que el espíritu es de por sí algo, entonces la pregunta, ¿no sería más exacto y menos sujeto a confusión designar esos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente? Bueno, y la respuesta es que las palabras no tienen mucha importancia, ¿no? Principalmente. Y a veces nosotros encarnados, pues, muchas veces formulamos términos con el lenguaje, y a veces no nos ponemos de acuerdo. Diferentes ideologías, doctrinas, ¿no? Teorías, por ejemplo, de diferentes personas, eh, nombran de diferentes formas según el lenguaje, y mencionábamos ya anteriormente que nuestro lenguaje, eh, como encarnados, pues tiene ciertas limitaciones a, a no poder describir todos los fenómenos que pasan en el mundo espiritual. Entonces, y es por eso, pues, que muchas veces existen diferencias, disputas, y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? En cuanto a definir justamente lo que es el espíritu y la materia. Entonces, nuestro lenguaje es incompleto para poder referirnos a las cosas que no afectan a nuestros sentidos, ¿no? Entonces es muy importante poder aclarar esto, y no es no sería exacto definir solamente como dos elementos, ¿no? Materia inerte o materia inteligente, sino simplemente es materia y espíritu, ¿no? Es básicamente lo que nos menciona, ¿no? La espiritualidad en este punto. Entonces, otra pregunta es si la ponderabilidad es un atributo esencial de la materia, ¿no? La ponderabilidad se refiere un poco a la masa o al peso que puede tener las cosas, ¿no? Los elementos materiales, y a la fuerza que pueden ejercer entre ellos debido a su masa, ¿no? Como una parte de la atracción. Entonces, de la materia tal como nosotros la conocemos o la podemos entender, sí, ¿no? Porque sabemos que cada materia tiene una cierta grado de atracción, y que a través de la fuerza de la gravedad existe una atracción, ¿no? Entonces, pero no de la materia considerada como fluido universal. Entonces, el fluido universal no es afectado por esta ponderación o la atracción que se da a través de la masa, ¿no? Entonces, es imponderable, o sea, no tiene un peso considerable. Para nosotros, muchas veces no lo podemos entender o no lo podemos percibir. No, no por eso deja de ser el principio de la materia pesada, de lo que conocemos como materia en la parte física, ¿no? Entonces, la gravedad es una propiedad relativa, principalmente, ¿no? Que está fuera de las esferas de la atracción de los mundos, no hay peso. Sabemos que fuera de, ¿no? Esto se da, la atracción de la gravedad se da, pues, justamente por la cercanía que tienen los cuerpos, ¿no? Los planetas, los satélites, ¿no? Y ese movimiento que tienen o que ejercen en el espacio, justamente ejercen esa fuerza de atracción, ¿no? Y a eso se le llama, pues, la gravedad que pueda tener cada uno de estos cuerpos, ¿no? Y eso es lo que hace que nosotros como materia, o la materia en sí, tenga un peso correspondiente, ¿no? Y eso es propiedad, ¿no? A eso se le llama la ponderabilidad. Sin embargo, lo mencionan acá y lo aclaran, el fluido universal es imponderable, es decir, no es afectado por esta fuerza de atracción o por la gravedad, ¿no? De acuerdo a esa masa. Bien, entonces la materia está formada por un solo elemento o por muchos, dice, ¿no? Y la respuesta es que la materia está formada por un solo elemento primitivo. Los cuerpos que consideramos simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva, ¿no? Que tienen un origen muy anterior, ¿no? Y que está relacionado justamente con este fluido universal, ¿no? Como vimos, que tiene propiedades sutiles, etéreas, por ejemplo. Entonces, esto a través del tiempo sufre modificaciones, y en la modificación que se da a este elemento primitivo de la materia es que
se van generando nuevos cuerpos, nuevas formas de representación o de que se presente la materia. Bien, pero en principio, en general, consta de un elemento primitivo, ¿no? ¿Y de dónde provienen las diferentes propiedades de la materia? Pues las propiedades de la materia, como podemos verlo, ¿no? La divisibilidad, la maleabilidad, lo que pueden cambiar de forma. Entonces, todo lo que conocemos como propiedades de la materia proviene justamente de las modificaciones de sus moléculas, ¿no? De las moléculas elementales que sufren pues por la unión o la combinación de en determinadas circunstancias o condiciones, ¿no? Entonces aquí ya vamos viendo un poco lo que podemos ver con la ciencia o a través de la ciencia hemos podido conocer con respecto a los cambios de la materia, las propiedades, los elementos no muy básicos, moléculas, átomos. Entonces todas esas modificaciones nos pueden hacer entender qué es el origen o lo que produce pues las diferentes propiedades de la materia que conocemos en sí. Bien, entonces según estas consideraciones, lo que nosotros percibimos de la materia en general, que pueden ser sabores, olores, el color, el sonido, las cualidades de repente venenosas, saludables de algunos cuerpos o sustancias, entonces no serían más que el resultado de las modificaciones de una misma y única sustancia primitiva que da origen, ¿no? En general. Entonces, sin duda alguna, solo existen estas propiedades por la disposición de los órganos determinados a percibirlos, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, nosotros podemos percibir estas modificaciones, estas características de la materia por ciertos sentidos o ciertos órganos de, de nuestro cuerpo físico. Bien, entonces este principio queda demostrado por el hecho de que no todos perciben las mismas cualidades, ¿no? Para algunas personas algunos pueden percibir de repente un sabor muy picante, otros no, ¿no? No pueden sentir ¿no? La parte venosa, o algunos pueden sentir sabores muy distintos con respecto a un mismo elemento, algún mismo alimento, y otros lo pueden percibir de diferente manera. Entonces, no todos tienen esa misma cualidad de percepción igual, ¿no? De una misma sustancia o de un mismo elemento de la materia. Entonces, eso es variable, ¿no? Entonces, justamente es lo que nos explica. Entonces, la materia elemental es susceptible de recibir todas las modificaciones y de adquirir todas las propiedades, entonces sí, ¿no? Entonces nos menciona que eso debe entenderse cuando decimos que todo está en todo. Entonces la materia puede estar en diferentes momentos, estados, modificaciones y que puede permanecer en diferentes lugares. Entonces, tanto los elementos muy básicos, ¿no? Como átomos, como pueden ser el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, que son elementos esenciales para toda materia orgánica que es susceptible ¿no? a formar los cuerpos, ¿no? Y los demás elementos también que lo consideramos como simples, ¿no? Entonces los elementos simples nos vamos a referir a la parte de átomos. Solo son las modificaciones de una sustancia primitiva. Entonces, estos elementos que conocemos nosotros, que a través de la química lo hemos llegado a conocer, son elementos esenciales, pero que provienen de una sustancia primitiva, ¿no? Muy antigua, que fue la primera sustancia o materia creada, ¿no? En la imposibilidad de que nos encontremos hasta el presente, remontamos de otro modo que no sea mediante el pensamiento hasta esa materia primitiva. Entonces, solo estaríamos captando esa materia primitiva a través del pensamiento o si es que nos es en algún momento, pues, dada la información por alguna comunicación que podamos tener, como ya lo habíamos visto, ¿no? En preguntas anteriores. Bien, entonces, todo lo que hemos visto o esa teoría, entonces, al parecer, podría dar la razón a la opinión de que no se admiten en algunos casos, pues, en la materia más que dos propiedades esenciales, ¿no? Una de ellas es la fuerza y la otra el movimiento, y que piensan que las demás propiedades solo son efectos secundarios que varían conforme a la intensidad, ya sea o de la fuerza o de la dirección del movimiento. Entonces, en cierta medida esa opinión es exacta, ¿no? Aunque es preciso añadir también que puede variar conforme a la disposición de las moléculas, ¿no? Entonces, como puedes verlo, por ejemplo, en un cuerpo opaco que se puede volver transparente o viceversa, ¿no? Entonces, dependiendo de la modificación o del ordenamiento de sus moléculas, de la fuerza que se le pueda dar o el movimiento que puedan tener,
puede haber esta variación, ¿no? Entonces, en cierto punto, esto sí es posible en este concepto, ¿no? Entonces, finalmente nos mencionan en esta parte, si es que las moléculas, tal como las conocemos, pues tienen una forma determinada, y sin duda, pues, si no, las moléculas sí tienen una forma, pero nosotros muchas veces no la podemos apreciar, ¿no? Entonces, se requiere actualmente, pues, muchos instrumentos para poder ver, ¿no? La forma exacta de una molécula o de elementos muy elementales, se podría decir, ¿no? Eh, y esta forma que tienen, la pregunta es si es constante o es variable. Entonces, nos menciona la espiritualidad, pues que las moléculas elementales primitivas siempre son constantes, ¿no? Pero las moléculas secundarias, es decir, las que vienen ya eh, con modificaciones para lo que conocemos actualmente, también puede ser variable, ¿no? Entonces, de que por sí no son más que aglomeraciones de las primeras. Lo que nosotros llamamos molécula aún está lejos de ser una molécula elemental. Entonces, lo que nosotros conocemos como parte de moléculas o átomos elementales que ya hemos descubierto con la ciencia y que forman, ¿no? Es la parte muy esencial de todos los cuerpos que conocemos o de la materia que conocemos en sí, es variable, pueden tener cambiar de formas, ¿no? Pero no es todavía o no está relacionado o cerca a lo que es una molécula elemental que podría formar parte de esa materia primitiva elemental. Todavía no llegamos a conocer eso. Bien, entonces eso es básicamente lo que se tiene que ver como parte de los elementos, pues, fundamentales del universo. Y finalmente este capítulo pues termina con este tema del espacio universal, ¿no? Hay dos preguntas que se hacen con respecto a este tema del espacio universal. La pregunta es que si es infinito o si es limitado, tiene un límite. Y la respuesta es que el espacio que conocemos del universo es infinito, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos límites, ¿qué habría más allá? Entonces, ¿no? Entonces, no es, eso podría confundir, ¿no? Nos confunde la razón. Entonces, eh, sin embargo, nuestra razón, pues, te dice que no puede ser de otro modo. Entonces, lo mismo ocurre con el infinito, ¿no? En todas las cosas. En nuestro reducido ámbito, aún no podemos comprender todavía, ¿no? Esa propiedad del espacio universal, ¿no? Que es infinito, que no tiene ni un principio ni un fin. Entonces, si se supone que el espacio tiene un límite, por muy lejano que el pensamiento pueda concebirlo, la razón dice que más allá de ese límite hay algo, ¿no? Entonces, si todo le ponemos un límite, después del límite siempre va a haber algo. Eso es lo que nos dice nuestra razón. Pues así gradualmente hasta lo infinito. Entonces, es por eso que se dice que el espacio universal es infinito, y aunque fuese el vacío absoluto, también sería espacio, ¿no? Entonces, si estuviera vacío o si no estuviera comprendido por ningún elemento o materia existente, entonces también sería espacio. Entonces, el espacio siempre es infinito, ¿no? A eso lo menciona. Y el vacío es absoluto, dice, ¿no? Existe en alguna parte del espacio universal. Entonces, de todo ese espacio hasta donde podemos conocer y hasta donde nos podemos imaginar y que aún no conocemos, podría existir parte del espacio universal, un vacío absoluto que no esté cubierto por nada o que no exista una presencia de nada. Y la respuesta es que no, ¿no? Anteriormente nos mencionaban que la nada no existe. Entonces, si la nada no existe, entonces no existe un vacío. Lo que para ti es vacío se encuentra ocupado por una materia que escapa a nuestros sentidos y a los instrumentos que podamos tener para poder captarlo, ¿no? Entonces, no tenemos todavía esos sentidos, esa capacidad de poder percibir el fluido universal. Entonces, a eso se refiere con que si existe un espacio vacío, en realidad no está vacío, sino que existe ahí alguna materia primitiva, eh, elemental, que está relacionada con el fluido universal, como lo habías mencionado, y que ocupa ese espacio. Entonces, no es que esté vacío, sino que nuestros sentidos o nuestros instrumentos que hasta la actualidad tenemos con nuestra ciencia no pueden captarlo, ¿no? Escapa a ese entendimiento o a esa captación. Entonces, eso es básicamente lo que se define como espacio universal. Bien, queridos hermanos, entonces hasta aquí justamente es lo que nos explica este segundo capítulo del libro de los espíritus, ¿no? Es una información muy importante para entender
un poco cómo es que se origina el universo o qué elementos son los básicos que pues, dan, ¿no? Y qué propiedades tienen pues en la conformación del universo, ¿no? Y ya entendemos, en conclusión, podemos sacar que lo que me menciona, ¿no? El universo en sí existe una materia primitiva, ¿no? Una materia primitiva. En principio existen dos elementos fundamentales, ¿no? Que forman el universo, que es la materia y el espíritu. Y el espíritu tiene como propiedad fundamental la inteligencia y que existe una unión entre el espíritu y la materia para poderle darle a la materia esa inteligencia, ¿no? Entonces, y sobre esos dos elementos está Dios, ¿no? Dios que es el Padre, que es el creador de toda, la causa primera de todas las cosas, y que entre el espíritu y la materia existe un fluido universal que permite la unión entre ellos, ¿no? Entre el espíritu y la materia, y que permite la comunicación y manifestación entre el mundo espiritual o los espíritus y el mundo material o los seres encarnados. Eso es básicamente lo que podemos sacar como conclusión a través de este capítulo en base a los elementos fundamentales pues, del universo. Espero que haya sido de su agrado esta información, esta charla, puede entender un poquito más acerca del libro de los espíritus, de la doctrina espírita. He querido permitirme darle estos temas, ¿no? Tomando como base el libro de los espíritus, ¿no? Justamente inicié este año con la primera charla sobre qué es el espiritismo, la doctrina, ¿no? La codificación en los 5 libros base de la doctrina espírita, ¿no? Decodificados por Allan Kardec. Eso lo vimos en la primera charla que di este año. Luego la segunda, tratamos sobre el primer capítulo, ¿no? Del libro de los espíritus, justamente qué es Dios, ¿no? Y ahora les estoy dando pues la parte de lo que nos habla acerca de los elementos fundamentales del universo, que es el capítulo 2. Y voy a seguir pues en las siguientes charlas viendo temas así para ir analizando, para ir comprendiendo más acerca de lo que nos habla el libro de los espíritus y poder pues entender un poco más esta doctrina espírita. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por su atención, por su presencia. Y si hay alguna consulta, alguna pregunta o comentario, pues estoy para poder contestar a sus preguntas o comentarios. Pasamos con Ana C. entonces para lo siguiente. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, si alguien desea hacer algún comentario o alguna pregunta, estamos con la presencia de Giancarlos aquí. Entonces, a ver si alguien quiere decirnos algo respecto de su charla o hacerle alguna pregunta. Sí, Alicia, te escuchamos. Tengo una pequeña intriga. Cuando habla de la separación, si existe la separación entre la materia y el espíritu, eh, yo hablo, por ejemplo, cuando uno se va a dormir y recibe más por sueños, ¿se necesita del cuerpo o es que por ese hilo de plata están unidos? O el espíritu se desprende del cuerpo y se va al espacio, digamos, y recibe ahí lo que podría recibir estando con el cuerpo y el espíritu, ¿no? En tierra. No sé si me expliqué bien, pero tengo esa intriga. Si están separados la materia y el cuerpo o están unidas por ese hilo cuando se duerme y se recibe en sueños, ahí que recibe el espíritu. Sí, sí, buenas noches, Alicia. Lo que mencionas sí es cierto, o sea, entre el sueño, el espíritu tiene la libertad de poder captar, ¿no? Mensajes o comunicaciones del mundo espiritual, pero Sí, no existe una separación total. Como tú lo mencionas, sí están unidos por el hilo de plata, ¿no? Siempre existe la unión porque permanece esa unión porque el espíritu, para que el cuerpo esté vivo, lo que llamamos, ¿no? Encarnado, tiene que estar siempre unido al espíritu.
Entonces, y Ah, ese hilo es el que lo une, ¿no? Eso es parte de otro capítulo también del libro, que ya ah, vamos a llegar, que ya charlas también anteriormente. me adelanté un No, poquito, sí, pero el año realmente pasado me gustó pero- mucho tu explicación. Fuiste muy, muy claro. Lo que pasa es que yo quiero leer las letras chiquitas, por ahí me acerco, y son muy ajá, chiquititas, y como tu voz la escucho un poco baja, y hablas rápido, quiero interpretar lo que se escribe con lo que se dice. Pero realmente esta duda que yo tenía, me la aclarás ahora. A lo mejor no es de esto, de esta lectura que hiciste, pero bueno, que necesitaba de esa aclaración. Te felicito porque realmente sos muy, muy claro en lo que decís. Yo te escucho bajo, no sé si soy yo, y como sos una persona de hablar rápido, eh, a nosotros los mayorcitos nos cuesta con rapidez adaptarnos, ¿no? Captar. Pero muy linda tu explicación, muy buena. Te felicito. ok, gracias también por el comentario. Voy a dar de repente las próximas charlas un poquito más lento y más claro para poder mejorarlo, ¿no? Claro, a Así lo que bueno, mejor y como ustedes mencionas, allí, la voz sale clara y a lo mejor a mí me sale más bajita. ya, correcto. Puede ser Habría la que revisarlo. distancia o los medios, ¿no? Así es. Ya. Gracias, Alicia, por tu participación. No sé si No, al contrario. alguien más desea decirle algo a Giancarlo. Sí, yo nací. Te escuchamos, Rosalía. Sí, felicitar a Giancarlo por este tema tan interesante y tan importante de el entendimiento de este tema, parte el que nosotros podamos seguir entendiendo más lo relacionado con el periespíritu, el alma, la materia, ¿no? Y sobre todo la parte del fluido universal, que es lo que nos mantiene, nos da vida, ¿no? Entonces, yo quería preguntar, no sé si has ahondado un poco sobre el fluido universal. Cuando el espíritu va a otros lugares, el fluido universal cambia, porque el periespíritu, tengo entendido de que el periespíritu tiene que adaptarse al fluido, a la energía que tiene el planeta, ¿no? No sé si has abordado ese tema. Y concuerdo con Alicia, para la próxima sí hablar más lento para poderte entender estos temas que a veces no nos es muy fácil entenderlos, pero si hablas más lento estoy segurísima que vamos a aprovechar mucho tus conocimientos. Gracias, Giancarlo. Ok, gracias, Rosalía. Sí, con respecto a tu pregunta, no he ahondado mucho sobre lo que es la parte del fluido universal. Lo que sí he podido leer es que sí es, como lo menciona también en esa charla, es que se le considera como parte de una materia primitiva y que está en constantes cambios, ¿no? Igual todo lo que es lo que conforma el perispíritu y todo tipo de materia, lo que nosotros conocemos como materia aquí en la parte terrenal, es resultado de los cambios que sufre este fluido universal o esta materia primitiva, ¿no? Es lo que se da como entendimiento de este tema o de este capítulo. Entonces, lo que tú mencionas es que si hay alguna transformación, un cambio del perispíritu para que se adapte al fluido universal, eso sí es posible, ¿no? Es posible que se dé y seguramente ocurre, ¿no? Pero como te digo, no me he ahondado todavía mucho en investigar sobre ese punto, ¿no? De repente en algunos temas más adelante podamos de repente aclarar más sobre ese punto. Gracias, Giancarlo, muy amable, sí, gracias. Hola, Yanka, acá estoy Rosa. Un temazo, me encanta este tema. Muchas gracias. No tengo un poco de duda, pero no sé si con este estudio que nos ha pasado me puede decir, entonces que ¿hay una mezcla de la materia o no? Ellas no se mezclan, pero hay un magnetismo que se puede andar juntas, por ejemplo. Fíjate, Sí, porque yo tengo mi perispíritu, así, tengo mi perispíritu,
tú tienes el tuyo, ellos de alguna forma se va a mezclar o con otros, por ejemplo, o solo van a estar conectadas porque somos diversos, somos diferentes. Eso me quedó así un poco así para aclararme. Sí, somos diferentes, ¿no? O sea, la conexión que se da, por ejemplo, entre tu espíritu y tu cuerpo, que es la parte material, es a través del perispíritu, y esa unión es única, ¿no? No es que se vaya a mezclar con otro perispíritu de otra persona, de otro encarnado, ¿no? Eso no se da, no hay una conexión, no se mezcla ni combina. Lo que sí hay una transformación de la materia. La materia en diferentes momentos llega a tener diferentes transformaciones, igual al espirituo, pero por ejemplo en el perispíritu, como se dice, ¿no? Ya cuando la persona o sucede el desencarne, entonces el espíritu regresa al mundo espiritual, ya la parte material y la unión que se dio, eso llega a transformarse, ¿no? Tanto la materia inerte va a seguir sus transformaciones que conocemos, igual también el perispíritu, y el espíritu regresa, ¿no? A su esencia original, ahí es donde se ocurren las transformaciones de las materias, pero más no cuando están en un cuerpo o hay la unión entre el espíritu y la materia, ¿no? Ahí todavía no hay una mezcla entre, se podría decir, dos cuerpos o dos periespíritus en el plano, se podría decir, de fluido universal, ¿no? Eso es lo que yo te podría mencionar con respecto a lo que he leído en el libro, ¿no? Ya, entonces, ¿qué está me diciendo? Que estas transformaciones es lo mismo que como si fuera una evolución. Bueno, tengo aquí yo el nivel 1 y de repente cuando me desencarno me voy al nivel 2, 3, así me está diciendo que es la transformación. Eh, En cierta medida sí, o sea, la transformación de la materia es muy distinta a la transformación o a la evolución que puede tener un espíritu, ¿no? El espíritu va a ir evolucionando a través del aprendizaje que va a tener en las diferentes existencias, ¿no? Que Sí, conocemos, ¿no? Pero la materia es muy distinta, la materia se transforma de otra forma, ¿no? Puede transformarse y regresar a estados elementales, ¿no? De la parte del cuerpo físico material, ¿no? Entonces, son distintas formas de transformación, ¿no? ah, ya. Y otra cosa que me quedó así ahora pensar, bueno, y, bueno, soy una persona positiva y hay también elementos negativos y eso no se mezcla, esos son distintos. Pero todo está en el todo, en el universo, eso, ¿no? Sí, Aquí así es, tengo ¿no? yo mi perispíritu, él no se va a mezclar con otro que son de bajas energías, por ejemplo. Entonces, estamos todos de alguna forma interconectados, pero no estamos juntos o estamos en el mismo espacio, que es el universo. Ujú. Bueno, en realidad, sí, todos estamos en el espacio, ¿no? En el espacio universal, todos ocupamos ese espacio, pero como tú mencionas, o sea, no nos vamos a mezclar ¿no? En nuestros cuerpos. Entonces, estamos de cierta forma, estamos interconectados, pero no estamos juntos. Exacto, ¿no? Y nos conectamos, ¿y cómo estamos conectados? Porque, por ejemplo, es porque entre esos cuerpos, la parte material, existe el fluido universal, ¿no? Y es a través de él es que viajan nuestros pensamientos, ¿no? Viajan Sí. las emociones, entonces, pero es la forma como se puede conectar, ¿no? Pero a través de lo que nosotros pensamos principalmente, ¿no? Es por eso que, Esas interconexiones son por las frecuencias, exacto, por la ¿no? frecuencia, Son la las vibración, frecuencias vibratorias, es ¿no? correcto. Que uno se eleva y ahí atinge ahí un nivel de frecuencia. Eso. Así es. Son las frecuencias, ¿no? Del universo. Es muy complejo ese tema. Muy buenazo.
Ahí en la parte 2, Giancarlos. Vas a hacer la parte Sí, sí, poco a poco para vamos a ir aclarar analizando más más, ahí. ¿no? Acerca de lo que Cosei, es los elementos eso. universales, los siguientes capítulos, ¿no? Del libro de espíritus ya un poco detallan más sobre estos temas, ¿no? Entonces vamos a seguir desarrollando para seguir conversándolo y entender mucho más, pues, ¿no? Acerca de la doctrina que es bastante hermosa y también nos da bastante información para poder aclarar muchas cosas de lo que existe, ¿no? En la naturaleza. Así es. Giancarlo. Y también tiene un profesor que yo sigo ele en YouTube y él fala de ondas electromagnéticas, que es las vibraciones, ¿no? A través del colapso de ondas y energía electromagnéticas. Todo está en el universo. Así como las estrellas están y no se chocan. Creo que es así. Muy interesante. Muchas gracias ahí para, para la explicación. Gracias, gracias. Y haciendo ahí como las meninas están diciendo, tú sabes mucho, pero se puede hablar la próxima vez un poco más despacio. Ok, Ya, correcto, gracias. lo voy a tomar en cuenta, gracias. Gracias, Rosita. ¿Alguien más? Hola, sí, Giancarlo, hola. Sí, Giancarlo Erika. para... Erika, te Ok, escuchamos. ok. Tengo una curiosidad, me encantó mucho la charla, estaba muy interesante y eso que a pesar que entré muy tarde porque estaba caminando, tengo una curiosidad, o sea, de lo que hablas y todo, y también entra ahí la energía o lo que también te da las plantas. O sea, porque escuché todo lo que es la materia y todo, pero porque tengo entendido que las plantas también nos regalan algo, así como dice Rosa Carla del magnetismo, de todo eso entra, tengo esa curiosidad nada más. Ya, sí, en realidad las plantas también son materia en unión con un espíritu, ¿no? Un espíritu también un poco más bajo. Eso lo vemos justamente en parte también de este libro. Existe la parte mineral, el mundo de las plantas, vegetales, los animales y luego los seres humanos, ¿no? Y cada uno tiene una esencia espiritual. Obviamente las personas, nosotros encarnados como personas, pues tenemos el espíritu mucho más evolucionado en comparación a los animales y a las plantas e inclusive al mundo mineral, ¿no? Que son las piedras. Entonces, las plantas es por eso que también muchas personas sienten esa energía o vibración que nos hacen bien. Entonces, es porque existe esa vibración tanto de las plantas que nos puede llegar también a nosotros, ¿no? Y hay una conexión a través del fluido universal en que podemos recibir esa energía que tú mencionas. Entonces, Como sí, sí, música también, ¿verdad? así es como la música. Y en realidad todo eso, lo que nos explica este capítulo, tanto esa energía, lo que hablamos de la música, las ondas que podemos escuchar, es parte de las diferentes transformaciones que tiene la materia, ¿no? Y que nosotros podemos captar en sus diferentes formas. Y que todo viene y nace a través de una materia primitiva, un elemento de, ¿no? material primitivo, que se dio al inicio, ¿no? Y que existe y que el fluido universal es algo que se relaciona con esa materia primitiva. Entonces eso es lo que me da como conclusión este capítulo, este tema. Entonces es muy interesante, entonces sería bueno seguir ahondando para poder entender mucho mejor, ¿no? Mucho más sobre este tema. Sí, porque es un tema bien, bien interesante que abarca muchas, muchas cosas. Gracias, gracias por tu... Yo nomás tenía esa curiosidad y pienso que sí, mucho, lo digo en mi experiencia de lo que a veces no hablan y todo, como dice Rosacal, el magnetismo. Lo digo porque como a mí mucho me gustan las plantas, cuando les pongo música, siento que a ellas les gusta y se ponen más bonitas y yo digo algo de también no de eso. Gracias, Giancarlo, estuvo muy interesante.
Muchas Gracias. gracias. Ok, ¿alguien más desea decirnos algo sobre la charla? Bueno, ok, parece que nadie más desea hablar. Bueno, me resta solo agradecerle a Giancarlo por la charla, estuvo muy interesante y bueno, como él lo mencionó, estamos en el aniversario del lanzamiento del libro de los espíritus, muy pertinente su charla que nos va a traer. Yo espero que sea la primera de una serie de charlas basadas en el libro de los espíritus que tantas enseñanzas nos trae y que como ven despierta interés en las personas que nos acompañan todos los miércoles y que a través de ese interés podemos pues captar la esencia real de lo que los espíritus querían repasarnos en esta compilación de preguntas codificadas por Allan Kardec. Estuvo muy bonita la charla, muy interesante y bueno, creo que la mayoría quiere que hables o un poquito más alto. En el caso de Rosa Carla, que habla portugués, tiene que ser un poco más lento para que pueda ella captar mejor el español. Ok, gracias Giancarlo y ahora vamos a pasar a lo siguiente.